Nunca olvidaré la mañana en que mi vida profesional cambió para siempre. El edificio de cristal de Meridian Seguros se alzaba imponente contra el cielo madrileño mientras yo cruzaba las puertas giratorias, con el café en una mano y la tableta en la otra. 5 años trabajando en el mismo despacho me habían enseñado a moverme por aquellos pasillos como si fueran una extensión de mi propio apartamento. Saludé a Maite, la recepcionista que siempre llegaba 10 minutos antes que todos, y me dirigí al ascensor con esa sensación de rutina que te hace bajar la guardia. El departamento de reclamaciones ocupaba la planta 14, y como coordinadora del equipo, yo tenía una pequeña oficina con vistas al Parque del Retiro. Al llegar, noté algo extraño. La puerta de la sala de reuniones estaba cerrada, pero se escuchaban voces amortiguadas tras ella. Entre ellas distinguí la de Fernando, el director de operaciones, y la de Carmen, mi compañera desde que ambas entramos como becarias. No le habría dado importancia si no fuera porque escuché mi nombre entre susurros. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo en mis oídos. La curiosidad pudo más que mi sentido de la privacidad, y me acerqué sigilosamente. «Elena no puede enterarse todavía», dijo Fernando con ese tono autoritario que usaba cuando algo le preocupaba. «Tenemos que asegurarnos de que los números estén perfectos antes de presentárselo a Ramírez». Carmen respondió algo que no pude distinguir, pero su tono cómplice me provocó un escalofrío. Llevábamos toda una vida profesional compartiendo confidencias, desayunos y frustración por los mismos jefes. ¿Qué estaba pasando a mis espaldas? Me alejé sin hacer ruido y me refugié en mi oficina, intentando concentrarme en la pantalla del ordenador mientras las dudas se acumulaban en mi mente. El caso Mendoza, un siniestro millonario que llevaba meses investigando, descansaba en mi bandeja de entrada esperando mi informe final. Era el mayor caso que había manejado en mi carrera, y mi recomendación determinaría si la compañía pagaría una indemnización que podría salvar o hundir a una pequeña empresa familiar. A media mañana, Carmen entró en mi despacho con 2 cafés y esa sonrisa que ahora me parecía falsa. Se sentó frente a mí como había hecho cientos de veces y comenzó a hablar de trivialidades. La observé con detenimiento, buscando en sus gestos alguna señal que delatara lo que estaba ocultando. Sus uñas perfectamente pintadas tamborileaban sobre la mesa, un tic nervioso que conocía bien. «¿Has terminado ya con el informe Mendoza?», preguntó con aparente desinterés. «Casi», respondí secamente. «¿Por qué lo preguntas?» «Simple curiosidad». Fernando está bastante pendiente de ese caso. Aquella frase encendió todas mis alarmas. Fernando nunca se involucraba en los casos hasta que llegaban a su mesa con una recomendación final. Algo no cuadraba. Cuando Carmen se marchó, abrí el expediente Mendoza y repasé cada detalle. La empresa de transportes había sufrido un incendio devastador que destruyó su flota de camiones. Mi investigación había revelado algunas irregularidades en el sistema eléctrico que podrían interpretarse como negligencia, lo que daría a la aseguradora motivos para rechazar la reclamación. Sin embargo, mis últimas averiguaciones apuntaban a un fallo del fabricante, no del cliente. Durante el almuerzo, evité el comedor de la empresa y me escondí en una cafetería cercana. Necesitaba pensar. Mi móvil vibró con un mensaje de Javier, mi marido. «¿Todo bien?» «Pareces preocupada esta mañana». Le respondí con un escueto, «Todo normal», que ni yo misma creía. Al regresar a la oficina, me encontré con Fernando en el pasillo. Su rostro habitualmente serio mostraba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, justo a quien buscaba. ¿Podemos hablar un momento sobre el caso Mendoza?» Lo seguí hasta su despacho, un espacio minimalista donde cada objeto parecía calculado para intimidar. Me senté frente a él, intentando mantener la compostura. «Estamos muy interesados en tu informe», comenzó, juntando las manos sobre la mesa. «Es un caso delicado». «¿Delicado en qué sentido?», pregunté, sosteniendo su mirada. «Bueno, la cuantía es considerable, y las implicaciones para la empresa podrían ser significativas». Hizo una pausa estudiada. «Confío en que tu análisis sea exhaustivo». Aquella palabra, exhaustivo, quedó flotando entre nosotros como una amenaza velada. Comprendí entonces lo que estaba sucediendo. No querían un informe imparcial. Querían una justificación para denegar el pago. La familia Mendoza, con sus 20 empleados y 3 generaciones dedicadas al transporte,
no significaba nada frente a los balances trimestrales. Mi análisis siempre es exhaustivo. Respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Y mis conclusiones se basan en los hechos. Fernando sonrió, satisfecho con mi respuesta aunque sin comprender su verdadero significado. Al salir de su despacho, vi a Carmen observándome desde la sala de descanso. Nuestras miradas se cruzaron, y por un segundo creí ver culpabilidad en sus ojos antes de que apartara la vista. Esa tarde, mientras la oficina se vaciaba lentamente, me quedé revisando una y otra vez el informe Mendoza. Mi recomendación final, basada en semanas de investigación, era clara. Debíamos pagar. Pero ahora entendía que esa no era la respuesta que esperaban de mí. Y por primera vez en mi carrera, sentí el peso de una decisión que iba más allá de las cláusulas de un contrato. A la mañana siguiente, llegué a la oficina mucho antes que nadie. El edificio estaba sumido en ese silencio particular que solo existe en los espacios de trabajo vacíos, como si las paredes recordaran conversaciones a medias y conflictos sin resolver. Me senté frente a mi ordenador y abrí el correo electrónico que había redactado la noche anterior, tras horas de dar vueltas en la cama mientras Javier dormía ajeno a mi tormento. El mensaje estaba dirigido a Ramírez, el director general, solicitando una reunión urgente. Mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. ¿Estaba dispuesta a arriesgar mi carrera por una familia que ni siquiera conocía? El rostro cansado del señor Mendoza, con sus manos callosas y su mirada honesta durante nuestra única entrevista, apareció en mi mente. Estos camiones son toda nuestra vida, me había dicho. Sin ellos, no solo yo me quedo sin sustento, sino también las familias de todos mis empleados. El sonido del ascensor me alertó de que ya no estaba sola. Cerré el correo sin enviarlo y abrí el expediente Mendoza, fingiendo trabajar cuando Carmen apareció en el umbral de mi puerta. «Madrugando, ¿eh?», comentó con una sonrisa que no supe interpretar. «¿Café?». Acepté por inercia y la seguí hasta la pequeña cocina. Mientras esperábamos que la cafetera terminara su ritual matutino, intenté sondearla. «Carmen, llevamos años trabajando juntas. Si hay algo que debas saber sobre el caso Mendoza o cualquier otra cosa, puedes contármelo». Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde Madrid comenzaba a desperezarse bajo la primera luz. «A veces las cosas no son tan sencillas, Elena», murmuró. «Hay momentos en que debemos elegir bandos. ¿Y tú ya has elegido el tuyo?». No respondió inmediatamente. Nos quedamos allí, respirando el aroma del café recién hecho, separadas por algo más denso que el aire. «Fernando me ha ofrecido la dirección del nuevo departamento de análisis de riesgos», confesó finalmente. «Es la oportunidad que llevo esperando toda mi carrera». El golpe fue como recibir un balde de agua helada. El departamento de análisis de riesgos era un proyecto que yo misma había propuesto hace más de un año, diseñando su estructura y funciones. Fernando lo había rechazado entonces, alegando restricciones presupuestarias. «Felicidades», conseguí articular, mientras un nudo me atenazaba la garganta. «Supongo que te lo has ganado». «No es lo que piensas», se apresuró a aclarar. «Fernando quería contártelo él mismo, pero surgió cuando estabas de vacaciones y...». «¿Y el caso Mendoza?», la interrumpí. «¿También forma parte de tu ascenso?». Carmen palideció. «Elena, no puedes pensar que yo...». El resto del equipo comenzó a llegar, y nuestra conversación quedó suspendida en ese limbo de las verdades a medias. Regresé a mi oficina con la sensación de que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No solo estaban manipulando un caso importante, sino que además me habían robado un proyecto en el que había depositado todas mis esperanzas profesionales. A mediodía, recibí un correo de Fernando convocándome a una reunión con él y el departamento legal. Al entrar en la sala, mi estómago se contrajo al ver a Carmen sentada junto a Martínez, el abogado más implacable de la compañía. «Elena, gracias por unirte a nosotros», dijo Fernando con esa falsa cordialidad que reservaba para las situaciones tensas. «Estamos revisando el enfoque del caso Mendoza y nos gustaría escuchar tu opinión». Martínez se acomodó las gafas y comenzó a enumerar motivos legales por los que podríamos rechazar la indemnización. Cada argumento sonaba razonable por separado, pero juntos formaban una trama diseñada para arruinar a una empresa inocente. Según la cláusula 24b, explicaba Martínez, el cliente tenía la obligación de realizar revisiones trimestrales del sistema eléctrico. Solo tenemos constancia de 2 revisiones en el último año, porque la tercera revisión
Estaba programada para la semana posterior al incendio. Respondí con firmeza. Además, las 2 revisiones anteriores no detectaron ninguna anomalía, porque el problema estaba en un componente defectuoso instalado por el fabricante. Fernando me miró con irritación apenas disimulada. Carmen fingía tomar notas, evitando mi mirada. El fabricante niega cualquier responsabilidad, intervino. Y sin un peritaje independiente que lo confirme, no podemos trasladarles la culpa. Tenemos el informe del ingeniero Suárez, repliqué, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Es uno de los expertos más respetados del sector. Un informe que la empresa Mendoza pagó de su bolsillo, señaló Martínez con una sonrisa condescendiente. Difícilmente puede considerarse imparcial. La reunión continuó así durante casi 2 horas, con cada uno de mis argumentos rebatidos con tecnicismos legales y medias verdades. Cuando finalmente pude escapar de aquella sala, me encerré en el baño y dejé que las lágrimas de rabia corrieran libremente por mis mejillas. Ya no se trataba solo de un caso. Era una prueba de lealtad, y yo estaba fallando según sus estándares. Esa tarde, Fernando me llamó a su despacho nuevamente. Esta vez estaba solo, sentado tras su imponente escritorio como un juez a punto de dictar sentencia. «Elena, valoro mucho tu dedicación», comenzó con ese tono paternalista que tanto detestaba. «Pero me preocupa que estés demasiado involucrada emocionalmente en este caso. Quizá deberías considerar dar un paso atrás y dejar que Carmen finalice el informe. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que Carmen escriba una recomendación para rechazar la indemnización mientras tú le ofreces mi proyecto como recompensa?» Fernando pareció genuinamente sorprendido por mi franqueza. Se quitó las gafas y las limpió meticulosamente antes de responder. «Las decisiones empresariales son complejas», dijo finalmente. «A veces requieren sacrificios individuales por el bien colectivo». «¿Y quién decide qué es el bien colectivo? ¿Tú? ¿La junta directiva? ¿Los accionistas que ni siquiera conocen a las personas cuyas vidas estamos afectando?» «Ten cuidado, Elena». Su voz se endureció. Esta actitud podría interpretarse como falta de compromiso con los intereses de la empresa. Salí de allí con la certeza de que había cruzado una línea invisible. Al pasar junto al escritorio de Carmen, ella intentó detenerme. «Elena, por favor, hablemos». Su mano en mi brazo me detuvo momentáneamente. «No quiero que pienses que te he traicionado». La miré fijamente, buscando a la amiga en la que había confiado durante años. «¿Sabes qué es lo peor, Carmen? Que ni siquiera te das cuenta de que ya lo has hecho». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa bajo la lluvia, repasé mentalmente todas mis opciones. Podía ceder, permitir que manipularan el informe y preservar mi posición en la empresa. Podía enfrentarme abiertamente a Fernando, probablemente perdiendo mi trabajo en el proceso. O podía buscar una tercera vía, más arriesgada, pero también más fiel a mis principios. Al llegar a casa, Javier me esperaba con la cena preparada y esa mirada de preocupación que había aprendido a reconocer. «Llevas días sin ser tú misma», me dijo mientras servía el vino. «¿Vas a contarme qué está pasando?» Y así, sentada en nuestra pequeña cocina, le conté todo. Sobre el caso Mendoza, sobre la traición de Carmen, sobre la encrucijada ética en la que me encontraba. Él me escuchó en silencio, sin juzgar, ofreciéndome ese espacio seguro que tanto necesitaba. «¿Qué harías tú?», le pregunté finalmente. Javier tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. «La pregunta es ¿qué harás tú, Elena? Porque mañana por la mañana, cuando te mires al espejo, tendrás que vivir con tu decisión». Aquella noche apenas dormí. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, mientras observaba las sombras danzar en el techo de nuestra habitación. Tendrás que vivir con tu decisión, tan simple y a la vez tan devastadoramente cierto. A las 5 de la madrugada me levanté, incapaz de seguir fingiendo que el sueño llegaría eventualmente. Me senté en la pequeña terraza de nuestro piso, envuelta en una manta, viendo cómo Madrid despertaba lentamente. Las luces de los primeros autobuses, los panaderos abriendo sus tiendas, un barrendero solitario limpiando la acera, vidas anónimas que seguían su curso mientras yo me debatía en mi particular infierno ético. Tomé una decisión. No permitiría que manipularan el caso Mendoza, pero tampoco me inmolaría profesionalmente sin intentar antes una estrategia más inteligente. Necesitaba pruebas, documentación,
una posición desde la cual no pudieran simplemente desecharme como una empleada problemática. Llegué a la oficina cuando apenas despuntaba el alba. El guardia de seguridad me miró con sorpresa cuando pasé mi tarjeta por el lector. «Madrugando mucho, ¿no, Elena?», comentó mientras firmaba el registro de entrada. «Mucho trabajo pendiente, Paco», respondí con una sonrisa forzada. En el silencio casi reverencial de la planta vacía, encendí mi ordenador y comencé mi plan. Primero, aseguré una copia del informe original del caso Mendoza, junto con todas las evidencias que había recopilado. Después, revisé minuciosamente los correos intercambiados con el departamento legal y con Fernando. Tenía que ser meticulosa, porque sabía que estaba caminando por una línea muy fina entre la denuncia legítima y el robo de información corporativa. A las 8, cuando el resto del equipo comenzó a llegar, ya había enviado todo lo necesario a mi correo personal y había dejado preparada mi estrategia. Carmen entró en mi despacho con 2 cafés, igual que el día anterior, pero esta vez su rostro mostraba una inquietud que no intentaba disimular. «Elena, sobre ayer, no hace falta, Carmen», la interrumpí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Cada uno tomamos nuestras decisiones y vivimos con las consecuencias». Ella dejó el café sobre mi mesa y se sentó, visiblemente incómoda. «No es tan blanco y negro como piensas», murmuró. «Fernando me aseguró que los Mendoza recibirán una compensación parcial, suficiente para que puedan mantenerse a flote mientras reorganizan su negocio». La miré fijamente, reconociendo en sus palabras el eco de las justificaciones que probablemente ella misma se repetía para dormir por las noches. ¿Y eso lo compensa todo? ¿Las mentiras, la manipulación, usar un caso para chantajearme profesionalmente? «No es chantaje», protestó débilmente. «Es política de empresa. Llámalo como quieras», respondí mientras abría mi ordenador, dando por terminada la conversación. Carmen se quedó unos segundos más, como si quisiera añadir algo, pero finalmente se marchó sin decir nada. Me pregunté si nuestra amistad tendría alguna posibilidad de sobrevivir a esto, y la respuesta me entristeció más de lo que esperaba. A mediodía recibí un mensaje de Fernando, solicitando mi presencia en la sala de juntas. Al entrar, me sorprendió encontrar allí no solo a Fernando y Carmen, sino también a Ramírez, el director general, y a 2 personas más que no conocía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Habían descubierto lo que había hecho esa mañana? «Elena, gracias por unirte a nosotros», dijo Ramírez, un hombre de 60 años con el pelo plateado y una reputación de dureza en los negocios. «Te presento a Luis Mendoza y a su abogada, la señora Ortiz». El impacto fue inmediato. Frente a mí estaba el propietario de la empresa de transportes, con aspecto cansado pero digno, y junto a él, una mujer de mediana edad con un maletín de cuero sobre la mesa y expresión impenetrable. «Señor Mendoza», conseguí articular, extendiendo mi mano. Su apretón fue firme, sus ojos evaluadores. «La señora Mendoza nos ha contactado esta mañana», explicó Ramírez. «Parece que hay cierta discrepancia sobre la evaluación de su caso». Fernando carraspeó, visiblemente incómodo. «Estamos ultimando los detalles del informe, por supuesto. Pero como le explicaba, hay ciertas cláusulas en el contrato que podrían afectar a la cobertura total». La abogada de Mendoza, que hasta entonces había permanecido en silencio, abrió su maletín y extrajo una carpeta. «Curiosamente», dijo con un tono que destilaba profesionalidad gélida, «hemos recibido esta mañana un correo electrónico anónimo con documentación que sugiere que su compañía está intentando manipular deliberadamente la evaluación de nuestro caso». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Fernando me miró con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Carmen palideció visiblemente. Ramírez, sin embargo, mantuvo la compostura, aunque un músculo palpitó en su mandíbula. «Eso es una acusación muy grave, señora Ortiz», dijo finalmente, «y completamente infundada. La documentación parece bastante detallada», insistió ella, pasándole una copia de los documentos. «Incluye correos electrónicos internos que sugieren una estrategia deliberada para denegar una reclamación legítima, algo que, como bien sabe, podría constituir mala fe en términos legales». Ramírez hojeó los documentos con expresión impasible, pero pude ver cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el papel. No eran exactamente los mismos archivos que yo había enviado a mi correo esa mañana.
Alguien más había filtrado información. Alguien con acceso a conversaciones a las que yo no había estado presente. ¿Elena? La voz de Ramírez me sacó de mis pensamientos. Como coordinadora del caso, ¿qué opinión tienes sobre esto? Sentí todas las miradas clavadas en mí. Fernando, con una amenaza velada en los ojos. Carmen, con una súplica silenciosa. El señor Mendoza, con una dignidad que me conmovió. Y Ramírez, evaluándome como si de mi respuesta dependiera no solo mi futuro en la empresa, sino su juicio sobre mi valor como persona. En ese momento, recordé por qué había elegido este trabajo en primer lugar. No fue por el salario ni por las perspectivas de ascenso, sino porque creía sinceramente en el propósito original de los seguros: proteger a las personas en sus momentos más vulnerables. Mi evaluación del caso es clara, dije con una voz que no reconocí como mía, firme y sin titubeos. La empresa Mendoza cumplió con todas las obligaciones sustanciales de su póliza. El incendio fue causado por un defecto de fabricación que ninguna inspección rutinaria habría podido detectar. Según mi análisis profesional, estamos obligados a pagar la indemnización completa. Fernando intentó interrumpirme, pero Ramírez lo detuvo con un gesto. Continúa, Elena. Además, añadí, sintiendo que cada palabra me alejaba irremediablemente de la carrera que había construido durante años, he sido presionada explícitamente para modificar mi informe y buscar tecnicismos que permitieran denegar la reclamación. La tensión en la sala era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Ramírez cerró la carpeta lentamente y se ajustó las gafas. Fernando, Carmen, ¿algo que añadir? Fernando comenzó una elaborada explicación sobre políticas corporativas y análisis de riesgos, pero sonaba hueco, defensivo. Carmen permaneció en silencio, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando la reunión terminó, el señor Mendoza se acercó a mí mientras los demás salían de la sala. Gracias, dijo simplemente, con esa economía de palabras propia de quien está acostumbrado a que sus actos hablen por él. Asentí, incapaz de articular una respuesta coherente. ¿Qué se dice cuando acabas de dinamitar tu propia carrera? Ramírez fue el último en salir, deteniéndose junto a mí con una expresión indescifrable. En mi despacho, en 10 minutos, fue todo lo que dijo antes de marcharse. Me quedé sola en la sala de juntas, extrañamente serena a pesar de la tormenta que acababa de desatar. Había tomado mi decisión, y por primera vez en semanas, sentía que podría mirarme al espejo sin apartar la vista. Caminé hacia el despacho de Ramírez con pasos firmes pero el corazón desbocado. Los empleados me miraban al pasar, algunos con curiosidad, otros con esa mezcla de compasión y alivio de quien observa una catástrofe que no le ha tocado vivir. Las noticias volaban en Meridian Seguros. El despacho de Ramírez ocupaba la esquina más privilegiada del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Él estaba de pie, contemplando la ciudad como si fuera suya. No se giró cuando entré. «Siéntate, Elena», ordenó, con esa voz pausada que utilizaba tanto para felicitar como para destruir carreras. Obedecí, preparándome para lo peor. El despido inmediato, quizás una amenaza legal por filtrar información confidencial, aunque técnicamente no había sido yo quien había enviado esos correos específicos a la abogada de Mendoza. ¿Sabes por qué fundé esta compañía hace 30 años? Preguntó sin apartar la mirada del horizonte. La pregunta me desconcertó. Esperaba reproches, no una lección de historia empresarial. Para ofrecer protección a quienes más la necesitan, respondí, recordando el eslogan que presidía la entrada del edificio. Ramírez asintió lentamente. Mi padre perdió su negocio por un incendio. El seguro encontró una cláusula, una mísera línea en letra pequeña, para negarle la indemnización. Éramos 5 hermanos, Elena, 5 bocas que alimentar. Mi madre tuvo que limpiar casas ajenas mientras mi padre se consumía en la vergüenza. Se giró finalmente, clavando en mí unos ojos que habían perdido toda frialdad ejecutiva. Por primera vez vi al hombre tras el mito, y me sobrecogió su vulnerabilidad repentina. Juré que mi compañía sería diferente, continuó, acercándose a la mesa, que nunca utilizaríamos tecnicismos para escapar de nuestra responsabilidad, y sin embargo aquí estamos. Se dejó caer en su sillón con un suspiro que parecía cargar el peso de todas sus decepciones. Fernando ha presentado su dimisión hace 10 minutos, anunció.
Bastante conveniente, considerando que estaba a punto de despedirlo. Una oleada de vértigo me recorrió. No esperaba este giro. En cuanto a Carmen, Ramírez consultó un documento sobre su mesa. Dice que no estaba al tanto de la magnitud de la situación, que simplemente seguía instrucciones. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, repliqué, incapaz de contener mi indignación. Aceptó mi proyecto a cambio de manipular el caso Mendoza. Lo sé, respondió con calma. Por eso también dejará la empresa, aunque de forma más discreta. 2 semanas de preaviso, una carta de recomendación estándar, lo justo para no arruinar completamente su carrera. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. No sentía la satisfacción que esperaba, solo un vacío extraño donde antes había existido mi vida profesional. Supongo que ahora me toca a mí, murmuré. Ramírez enarcó una ceja. ¿Tú? ¿Por qué habría de prescindir de la única persona en este departamento que ha demostrado integridad? Filtré información confidencial, confesé, aunque no estaba segura de si hablaba de los documentos que había enviado a mi correo personal o de los que habían llegado misteriosamente a manos de la abogada Ortiz. Ramírez esbozó una sonrisa enigmática. ¿Lo hiciste? Qué curioso. Según mis fuentes, esos documentos llegaron a la señora Ortiz desde un correo anónimo imposible de rastrear. Me tensé en mi asiento. ¿Qué estaba insinuando? Mi asistente, Luisa, lleva 25 años conmigo, continuó Ramírez. Conoce esta empresa mejor que yo mismo, y resulta que tiene una sobrina que trabaja como administrativa en Transportes Mendoza. Una coincidencia fascinante, ¿no crees? La revelación me dejó sin palabras. No había sido yo, ni siquiera Carmen en un ataque de remordimiento. Había sido el propio Ramírez, utilizando a su asistente como canal para filtrar la información. ¿Por qué? Conseguí preguntar. Porque a veces el sistema necesita una sacudida para recordar su propósito, respondió, inclinándose hacia adelante. Fernando llevaba meses desviándose de nuestra filosofía, priorizando beneficios sobre personas, y yo lo dejé hacer, absorto en expansiones internacionales y fusiones corporativas, demasiado alejado del día a día. Se levantó y caminó hacia un pequeño mueble bar en la esquina del despacho. Sacó 2 vasos y una botella de whisky añejo. ¿Un trago? Creo que ambos lo necesitamos. Acepté con un gesto, todavía procesando lo que acababa de descubrir. El departamento de análisis de riesgos, dijo mientras servía el licor ámbar. Era una excelente idea. Tu propuesta estaba bien estructurada, con objetivos claros y metodología sólida. Me entregó el vaso, y nuestros dedos se rozaron brevemente. Quiero que lo dirijas, declaró, con autonomía total y reporte directo a mí, sin intermediarios que distorsionen tu visión. El whisky me quemó la garganta, pero menos que la sorpresa ante sus palabras. Después de todo lo que ha pasado, ¿no teme que vuelva a desafiar las políticas de la empresa? Ramírez soltó una carcajada breve pero genuina. Eso es exactamente lo que espero que hagas, Elena. Que desafíes cada política que se desvíe de nuestro propósito original. Que cuestiones cada decisión que ponga los números por encima de las personas. Dejó su vaso y me miró con una intensidad que resultaba casi incómoda. ¿Aceptas? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones. No se trataba solo de un ascenso o de un nuevo departamento. Era una invitación a redefinir la cultura de la empresa, a recuperar los valores que se habían diluido en años de crecimiento desmedido. Con una condición, respondí, sorprendiéndome a mí misma por mi atrevimiento. Quiero supervisar personalmente el caso Mendoza hasta su resolución final, y quiero que revisemos otros casos similares de los últimos 2 años. Ramírez sonrió, como si esperara exactamente esa respuesta. Concedido. ¿Algo más? Sí, añadí, dejando mi vaso sobre la mesa con determinación. Necesito saber qué pasó realmente. ¿Fue todo una prueba? ¿Un elaborado mecanismo para deshacerse de Fernando? La sonrisa abandonó su rostro, reemplazada por una gravedad solemne. No, Elena, fue un recordatorio, para todos nosotros, de que las decisiones que tomamos en estas oficinas afectan a personas reales, con vidas reales y problemas reales. Hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos que no compartía, y de que incluso las mejores intenciones pueden corromperse con el tiempo si no las vigilamos. Cuando salí del despacho de Ramírez, la oficina bullía con murmullos y especulaciones.
Fernando ya se había marchado, dejando a su asistente empacando sus pertenencias. Carmen estaba en su lugar habitual, pero su postura rígida y su mirada fija en la pantalla revelaban su incomodidad. Nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras yo pasaba hacia mi despacho, pero ninguna hizo ademán de acercarse. Al llegar a mi oficina, encontré un mensaje de Javier en mi móvil. ¿Todo bien? Estoy preocupado. Le respondí con una frase que resumía lo indescriptible de ese día. Todo ha cambiado. Te cuento esta noche. Me senté frente a mi ordenador, contemplando el expediente Mendoza que seguía abierto en mi pantalla. Ahora me correspondía completarlo correctamente, asegurando que la familia recibiera cada céntimo que merecían. Y después, había un departamento entero que construir, políticas que reformular, una cultura que transformar. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar plenamente. La presión en mi pecho había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho a la esperanza. La noticia de mi ascenso se propagó por la oficina como fuego en paja seca. Los mismos compañeros que horas antes evitaban mi mirada, ahora pasaban por mi despacho con sonrisas forzadas y felicitaciones huecas. La hipocresía corporativa en su máximo esplendor. Solo Maite, la recepcionista, me abrazó con sinceridad al enterarse. Siempre supe que eras diferente. Me susurró al oído. No dejes que te cambien. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino de reuniones, planificación estratégica y entrevistas para formar mi nuevo equipo. El departamento de análisis de riesgos necesitaba personas que compartieran mi visión, profesionales capaces de equilibrar los intereses empresariales con la responsabilidad social. No era una combinación fácil de encontrar en un sector tan orientado a los resultados. Carmen se marchó una tarde lluviosa, sin despedirse de nadie. Dejó su mesa impecablemente ordenada y una carta sobre mi escritorio que no abría hasta días después. Lo siento, no por las consecuencias, sino por haber perdido de vista quién quería ser en esta industria. Quizás algún día podamos tomar ese café sin que nos separe todo esto, decía con una caligrafía temblorosa que delataba su vulnerabilidad. Guardé la carta sin responderla. Algunas heridas necesitan tiempo. El caso Mendoza avanzó según lo previsto. La indemnización completa fue aprobada, y yo misma entregué el cheque a Luis Mendoza en su modesto despacho, rodeado de fotografías familiares y reconocimientos del gremio transportista. Sus ojos brillaron con emoción contenida cuando me mostró los planos de la nueva flota que ya habían empezado a adquirir. Podría haberlo perdido todo, confesó mientras recorríamos el patio donde ya descansaban 2 camiones nuevos. Mi padre construyó esta empresa con sus manos. Yo la heredé de él, y mis hijos la heredarán de mí. Es más que un negocio, es nuestro legado. Observé a los trabajadores que reparaban un vehículo en el taller, sus rostros concentrados, sus manos expertas, 20 familias que ahora podían seguir adelante gracias a una decisión correcta. La magnitud de nuestra responsabilidad en el mundo del seguro nunca me había parecido tan evidente como en ese momento. A medida que mi departamento tomaba forma, comenzamos a revisar otros casos similares al de Mendoza. Descubrimos patrones inquietantes. Pequeñas empresas cuyos reclamos habían sido denegados por tecnicismos, pólizas personales rechazadas por interpretaciones extremadamente restrictivas de las cláusulas. Fernando había dejado un legado tóxico que iba mucho más allá de un caso aislado. Cada expediente recuperado, cada indemnización revisada y rectificada, era una pequeña victoria que alimentaba nuestra determinación. Sin embargo, también generaba resistencia. El departamento financiero nos miraba con recelo, preocupados por el impacto en los balances trimestrales. Algunos miembros de la junta directiva cuestionaban abiertamente nuestra metodología. Una tarde, mientras revisaba documentación para una presentación crucial ante el consejo, Ramírez apareció en mi despacho sin anunciarse. Se sentó frente a mí con un gesto cansado que le añadía años a su rostro. Los accionistas están nerviosos, anunció sin preámbulos. Las rectificaciones que estamos haciendo han impactado en los beneficios del trimestre. Era de esperar, respondí, cerrando la carpeta que estaba revisando. Pero a largo plazo, esto fortalecerá la reputación de Meridian. La confianza vale más que cualquier beneficio inmediato. Ramírez asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero no todos lo ven así. Hay quienes piensan que te he dado demasiado poder, demasiada libertad para implementar cambios. ¿Y usted qué piensa?, pregunté,
sosteniéndole la mirada. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Pienso que eres exactamente lo que esta empresa necesitaba. Una sacudida, un recordatorio de nuestros principios fundamentales. Hizo una pausa, tamborileando con los dedos sobre mi escritorio. Pero también creo que debemos ser estratégicos. Algunas batallas merecen toda nuestra energía, otras pueden esperar. Comprendí lo que no estaba diciendo. Necesitábamos elegir nuestros combates cuidadosamente. El cambio cultural que buscábamos no podía imponerse de golpe sin arriesgar una reacción que lo detuviera por completo. La presentación al Consejo, continuó Ramírez, necesita mostrar el equilibrio, justicia para nuestros clientes y sostenibilidad para nuestro negocio. Ambas cosas son posibles, Elena. Cuando se marchó, me quedé contemplando por la ventana el atardecer madrileño. El cielo se teñía de tonos rojizos y dorados, tan hermoso como efímero. Javier tenía razón cuando decía que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, son el resultado de pequeñas decisiones diarias, de resistencias persistentes, de compromiso incansable. La noche antes de la presentación, apenas pude dormir. Repasaba mentalmente cada diapositiva, cada argumento, anticipando preguntas y objeciones. Javier me observaba desde su lado de la cama, con esa mezcla de orgullo y preocupación que se había vuelto habitual en las últimas semanas. «Ven aquí», murmuró, extendiendo sus brazos. Me acurruqué contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Pase lo que pase mañana, has cambiado las cosas, has marcado la diferencia. ¿Y si no es suficiente?», susurré contra su piel. «¿Y si los números pesan más que las personas? Entonces seguirás luchando», respondió con esa simpleza que siempre me anclaba a la realidad. «Porque eso es lo que haces, Elena. No te rindes». La mañana de la presentación, la sala del consejo estaba llena. No solo los habituales miembros de la Junta, sino también jefes de departamento, responsables financieros y hasta algunos representantes de los accionistas mayoritarios. Ramírez presidía la mesa, su expresión inescrutable. A su derecha, un hombre de traje oscuro que me presentaron como Alberto Vega, especialista en reestructuraciones corporativas. Su presencia no presagiaba nada bueno. Comencé mi exposición con calma estudiada, presentando primero los números, casos revisados, indemnizaciones ajustadas, impacto financiero inmediato. Vi ceños fruncidos, miradas escépticas, pero luego mostré las proyecciones a largo plazo: reducción de litigios, mejora en la retención de clientes, fortalecimiento de la imagen de marca. Y finalmente, compartí testimonios. Empresarios como Mendoza que habían podido continuar gracias a nuestras rectificaciones, familias que habían evitado la ruina, comunidades enteras beneficiadas indirectamente. Señores, la misión original de Meridian Seguros nunca fue maximizar beneficios a cualquier precio. Concluí, mirando directamente a Ramírez. Fue proteger a quienes confían en nosotros en sus momentos más vulnerables. Lo que propongo no es una revolución, sino un regreso a nuestras raíces. El silencio que siguió a mis palabras parecía contener todo el oxígeno de la sala. Alberto Vega fue el primero en romperlo, con una pregunta afilada sobre sostenibilidad financiera. Le siguieron otras, algunas hostiles, otras genuinamente interesadas. Respondí a todas con la seguridad de quien ha estudiado cada ángulo del problema, de quien cree profundamente en lo que defiende. Cuando la sesión terminó, 2 horas después, salí agotada pero erguida. Había defendido nuestra visión con todo lo que tenía. El resultado estaba ahora en manos del consejo. Ramírez me alcanzó en el pasillo, con una expresión que no supe interpretar. «Has estado brillante», dijo en voz baja. Pero Alberto no está convencido. Quiere revisar caso por caso antes de dar su aprobación final. «¿Y usted?», pregunté directamente. «Yo nunca he dejado que nadie me diga cómo dirigir mi empresa», respondió con un destello de la fiereza que lo había convertido en leyenda en el sector. «Alberto es un asesor, no mi jefe. Seguiremos adelante». Esa tarde, mientras reorganizaba los documentos en mi despacho, recibí una llamada inesperada. Era la abogada Ortiz, la misma que había acompañado a Mendoza a aquella reunión decisiva. «Señorita Vidal», su voz sonaba diferente por teléfono, más cálida de lo que recordaba. «Tengo una propuesta que podría interesarle». «La escucho», respondí, intrigada.
Estoy formando una asociación de defensa de asegurados, explicó. Pequeñas empresas y particulares vulnerables frente a las grandes aseguradoras. Necesitamos a alguien que conozca el sistema desde dentro, que entienda cómo funcionan las denegaciones de cobertura. La ironía me arrancó una sonrisa. ¿Me está ofreciendo cambiar de bando, señora Ortiz? Le estoy ofreciendo ampliar su impacto, respondió con serenidad. Lo que está haciendo en Meridian es admirable, pero imagínese cambiando todo un sector, no solo una empresa. La propuesta quedó flotando entre nosotras, tentadora y perturbadora a la vez. ¿No era eso, en el fondo, lo que siempre había querido? ¿Marcar la diferencia a gran escala? Pero también significaba abandonar lo que apenas comenzaba a construir en Meridian, dejar un trabajo que ahora, por fin, tenía propósito y sentido. Necesito pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto, concedió ella. Tómese su tiempo. Pero recuerde, señorita Vidal, que a veces el mayor impacto viene de los lugares más inesperados. Al colgar, me quedé contemplando la ciudad que se extendía más allá de mi ventana. Luces que se encendían en oficinas y hogares, vidas entrelazadas en una compleja red de relaciones, decisiones y consecuencias. En algún lugar, familias como los Mendoza cenaban tranquilas, sin saber que su seguridad pendía de decisiones tomadas en salas de juntas, como la que acababa de abandonar. ¿Dónde podría hacer más bien? ¿Transformando Meridian desde dentro o luchando contra el sistema desde fuera? La respuesta no era sencilla, y quizás no tenía que serlo. Quizás lo importante era seguir haciéndose la pregunta cada día, con honestidad y valentía. La oferta de la abogada Ortiz me persiguió durante días. Aparecía en mi mente en los momentos más inesperados, mientras revisaba expedientes, durante las reuniones con mi equipo, incluso en esas horas silenciosas de la madrugada, cuando el insomnio me arrastraba a contemplar el techo de mi habitación. Por un lado, el proyecto que estaba construyendo en Meridian comenzaba a dar frutos. El Consejo había aprobado condicionalmente nuestra nueva metodología de evaluación de casos, y las rectificaciones que habíamos hecho estaban generando historias de éxito que circulaban entre los empleados, cambiando lentamente la cultura interna. Cada semana, más compañeros se acercaban a mi departamento con dudas o sugerencias, mostrando un interés genuino en nuestro enfoque más humano. Por otro lado, la idea de extender ese impacto más allá de una sola empresa resultaba seductora. La asociación que proponía Ortiz podría cambiar las reglas del juego para miles de asegurados vulnerables, establecer precedentes legales, presionar para modificar legislaciones. Era un horizonte más amplio, aunque también más incierto. Deberías conocerla mejor antes de decidir, sugirió Javier una noche, mientras compartíamos una botella de vino en la terraza de casa. Quedar con ella fuera del contexto laboral, entender realmente sus motivaciones. ¿Y qué pasa con Ramírez?, planteé, contemplando el líquido granate en mi copa. Después de todo lo que ha hecho por mí, ¿no sería una traición marcharme ahora? Javier meditó su respuesta, con esa calma que siempre me anclaba cuando mis pensamientos se aceleraban demasiado. Ramírez es un empresario brillante. Te eligió precisamente porque vio algo en ti, esa integridad que no se puede fingir. Creo que respetaría tu decisión si la explicaras honestamente. Seguí su consejo y concerté un almuerzo con Sofía Ortiz en un pequeño restaurante alejado del distrito financiero. Lejos de la formalidad de su traje de abogada y su maletín de cuero, era una mujer de unos 50 años con ojos intensos y una risa contagiosa. Me contó su propia historia. Había trabajado 20 años como asesora legal en una aseguradora multinacional hasta que un caso particularmente injusto la hizo renunciar. Una familia perdió a su hijo de 19 años en un accidente, relató mientras removía su café. La compañía encontró una declaración ambigua en la solicitud inicial y la usó para denegar la indemnización por fallecimiento. Yo redacté el informe legal que respaldaba esa decisión, siguiendo órdenes. Esa noche no pude dormir. Una semana después presenté mi dimisión. Su historia resonaba con la mía de una manera que resultaba casi dolorosa. Dos mujeres enfrentadas a dilemas éticos similares, separadas por años de experiencia pero unidas por una misma inquietud: la necesidad de hacer lo correcto en un sistema diseñado para priorizar los números. No te estoy pidiendo que abandones lo que has construido en Meridian, aclaró,
como si hubiera leído mi lucha interna. Podrías ser asesora externa de la asociación, compartir tu experiencia sin dejar tu posición actual, al menos por ahora. Era una posibilidad que no había considerado, un compromiso que me permitiría mantener mi influencia dentro de Meridian mientras ampliaba mi impacto fuera de ella. Pero, ¿sería ético? ¿No representaría un conflicto de intereses? Decidí que la única forma de saberlo era siendo completamente transparente. Pedí una reunión con Ramírez y le expuse la situación sin filtros. Su reacción me sorprendió. ¿Una asociación de defensa de asegurados?, repitió, con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión. Parece que estás decidida a sacudir el sector entero, Elena. No he aceptado todavía, me apresuré a aclarar. Quería consultarlo con usted primero. Entenderé perfectamente si considera que existe un conflicto de intereses. Ramírez se levantó y caminó hacia la ventana, esa posición que adoptaba cuando necesitaba reflexionar. ¿Sabes lo que más me preocupa de nuestro sector?, preguntó tras un silencio prolongado. Que hemos olvidado para qué existimos. Los seguros nacieron como una forma de protección mutua, de solidaridad comunitaria, un fondo común para ayudar a quien sufre un infortunio. Pero en algún momento, se convirtieron en máquinas de generar beneficios a costa de las desgracias ajenas. Se giró para mirarme directamente, y vi en sus ojos una determinación que me recordó por qué seguía siendo tan respetado a pesar de su edad. Si esa asociación puede ayudarnos a recordar nuestro propósito original, tal vez todos salgamos ganando, Meridian incluida. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Además, siempre es mejor tener a alguien conocido al otro lado de la mesa. Al menos, sabremos que sus críticas serán justas. La aprobación de Ramírez eliminó el último obstáculo para mi decisión. Acepté la propuesta de Ortiz, estableciendo límites claros para evitar conflictos. No intervendría en casos que involucraran directamente a Meridian y mantendría una estricta confidencialidad sobre la información interna de la compañía. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Por el día, continuaba dirigiendo mi departamento en Meridian, implementando cambios, formando a mi equipo, defendiendo nuestra visión frente a quienes aún resistían. Por las tardes y algunos fines de semana, colaboraba con la asociación de Ortiz, aportando mi conocimiento sobre los procesos internos de las aseguradoras, identificando patrones problemáticos, asesorando a pequeños empresarios y familias que se enfrentaban a denegaciones injustas. La doble responsabilidad resultaba agotadora pero profundamente satisfactoria. Cada pequeña victoria, ya fuera dentro de Meridian o en la asociación, alimentaba mi convicción de que el cambio era posible, de que los sistemas podían transformarse desde dentro y desde fuera simultáneamente. No todo fueron éxitos, por supuesto. Sufrimos derrotas dolorosas, casos que no pudimos resolver favorablemente, resistencias corporativas que no logramos vencer, momentos de desánimo en los que cuestionaba si realmente estábamos haciendo mella en un sistema tan arraigado. Fue en uno de esos momentos bajos cuando recibí una visita inesperada en mi despacho. Carmen, mi antigua compañera, apareció en el umbral de mi puerta una tarde lluviosa, tan similar a aquella en que se había marchado. ¿Puedo pasar?, preguntó con una timidez impropia de ella. Habían pasado 6 meses desde su salida de Meridian. La observé con detenimiento, buscando en su rostro algún indicio de sus intenciones. Parecía más delgada, pero también más serena, como si hubiera dejado atrás un peso invisible. Adelante, concedí, indicándole que tomara asiento. He seguido tu trabajo, comenzó, jugando nerviosamente con el asa de su bolso. Lo que estás haciendo aquí, y también en la asociación de Ortiz. La sorpresa debió reflejarse en mi cara, porque esbozó una sonrisa triste. Madrid es pequeño, especialmente en nuestro sector. La gente habla. ¿Y qué dicen?, pregunté, genuinamente curiosa. Algunos piensan que estás loca, otros, que eres una idealista destinada al fracaso. Hizo una pausa, mirándome directamente por primera vez. Yo creo que eres valiente, más de lo que yo fui. Su sinceridad me desarmó. La rabia que había albergado hacia ella durante meses se diluyó, reemplazada por una comprensión que no esperaba sentir. He venido porque quiero ayudar, continuó ante mi silencio. Estoy trabajando en Seguros Atlántico ahora. No es un puesto tan importante como el que tenía aquí, pero tengo acceso a información, casos similares a los que manejamos.
Patrones de denegación sistemática. ¿Estás ofreciéndote como informante? Pregunté, incrédula. Estoy ofreciéndome como aliada, corrigió. Desde mi posición, puedo identificar casos problemáticos antes de que lleguen a la fase de litigio. Puedo alertar a la asociación discretamente. La propuesta era tan inesperada como arriesgada. Carmen estaría poniendo en peligro su nuevo trabajo, su reputación profesional. ¿Por qué harías algo así? No pude evitar preguntar. Se tomó su tiempo para responder, como si buscara las palabras exactas para expresar algo que llevaba mucho tiempo gestándose en su interior. Porque necesito saber que puedo ser mejor de lo que fui contigo, con Mendoza, conmigo misma, dijo finalmente. Porque quiero recuperar esa sensación de hacer lo correcto, sin importar el coste. El reencuentro con Carmen marcó un punto de inflexión. Su colaboración discreta nos permitió anticiparnos a varios casos críticos, interviniendo antes de que las familias afectadas cayeran en la desesperación. Y más importante aún, confirmó algo que había comenzado a sospechar. El descontento dentro del sector era más amplio de lo que parecía. Otros profesionales como Carmen, atrapados entre sus valores personales y las exigencias corporativas, buscaban formas de reconciliar ambos mundos. Inspirada por esta realización, propuse a Ortiz ampliar el alcance de la asociación. No solo defenderíamos a los asegurados, sino que también crearíamos una red de profesionales del sector comprometidos con prácticas éticas. Un espacio donde compartir experiencias, dilemas y soluciones, donde romper el aislamiento que tantas veces nos hacía cómplices de injusticias. Un año después de aquella mañana en que descubrí la conversación entre Fernando y Carmen, mi vida profesional se había transformado de maneras que jamás habría imaginado. El departamento que dirigía en Meridian era ya un referente dentro de la empresa, con resultados que demostraban que la integridad y la rentabilidad no eran mutuamente excluyentes. La asociación de Ortiz había crecido hasta contar con 3 abogados a tiempo completo y una red de colaboradores en diferentes aseguradoras de toda España. Y yo, que una vez había temido alzar la voz por miedo a las consecuencias, ahora me encontraba hablando en conferencias del sector, escribiendo artículos especializados, sentándome en mesas de negociación donde antes solo habrían estado presentes ejecutivos y abogados corporativos. El cambio nunca es fácil ni lineal. A veces avanzábamos, otras retrocedíamos. Había días en que la magnitud de lo que intentábamos transformar me abrumaba hasta la parálisis, y otros en que una simple carta de agradecimiento de una familia atendida correctamente me devolvía la energía y la convicción. Una tarde, mientras contemplaba Madrid desde la terraza de un café cerca de la oficina, comprendí que quizás el mayor logro no eran los casos ganados o las políticas modificadas, sino el cambio en mi propia forma de entender el mundo profesional. Había descubierto que no tenemos que elegir entre nuestros valores y nuestra carrera, que es posible construir puentes entre ideales aparentemente opuestos, que las transformaciones más profundas ocurren cuando nos atrevemos a cuestionar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El camino seguía siendo largo y lleno de obstáculos, pero ya no lo recorría sola, y esa certeza bastaba para seguir avanzando, un paso a la vez, hacia el tipo de mundo laboral en el que realmente quería vivir.